Muy buenas noches, profesor y compañeros. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast académico. Mi nombre es Limbaña Tello y tendré el gusto de moderar este debate. Hoy abordaremos un tema que ha generado una intensa discusión o controversia a lo largo de este tiempo en el ámbito jurídico, médico y legal. La legalización de la eutanasia. La eutanasia, si bien es cierto, consiste en poner fin de manera voluntaria a los pacientes con enfermedades terminales para evitar un sufrimiento irreversible. Se trata de un tema muy complejo porque enfrenta valores fundamentales como el derecho a la vida, la autonomía del paciente y la dignidad humana, el rol del Estado, protección de estos derechos. Como equipo consideramos que la eutanasia debería de ser una alternativa excepcional para pacientes con enfermedades terminales, siempre bajo un marco legal y médico riguroso que garantice transparencia, control y respeto por la dignidad de la persona. A lo largo de este debate analizaremos la situación legal en el Perú. En caso de Ana Estrada, la autonomía del paciente y la experiencia de otros países, que este procedimiento ya se encuentra regulado. Con este contexto, planteo la siguiente pregunta central que orientará nuestro debate. ¿Consideran que el Estado peruano debería legalizar la eutanasia para garantizar una muerte digna eh, a los pacientes con enfermedades terminales? Para iniciar este análisis, doy la bienvenida al primer especialista, Omar. Adelante, Omar. Eh, Buenas noches, ¿qué tal? Gracias, Vania. Para responder a la pregunta, es importante partir de algunos conceptos clave como la eutanasia y la muerte digna, además de su situación en el Perú. La eutanasia es un procedimiento mediante el cual se busca poner fin a la vida de una persona que padece de una enfermedad terminable o incurable, ya sea a petición voluntaria del paciente, también, bueno, con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso, constante e irreversible. Este tema está directamente relacionado con la llamada muerte digna, que se entiende como el derecho de una persona a decidir cómo afrontar el final de su vida, recibiendo un trato respetuoso. Omar, discúlpame, pero creo que Lucía no está prendida la cámara. Bueno, este tema también puede analizarse desde el enfoque de Paulina Rivero y María Rebeca Alcaide, especialistas, ¿no? Quienes sostienen que la eutanasia debe comprenderse desde la dignidad humana y la autonomía del paciente, resaltando que las personas con enfermedades incurables deberían poder decidir sobre el futuro de final de su vida, o bueno, el final de su vida para evitar, bueno, sufrimientos innecesarios. En el caso del Perú, la eutanasia no está legalizada y se encuentra prohibida dentro del marco legal vigente. Sin embargo, existe un debate ético y jurídico sobre su posible regulación, especialmente en situaciones de enfermedades terminales. Un caso muy importante es el de Ana Estrada, quien padecía una enfermedad degenerativa incurable y logró una decisión judicial que autorizó la aplicación de la eutanasia en su caso, lo que marcó un precedente histórico en el país y generó un fuerte impacto social, además de abrir el debate sobre el derecho a una muerte digna y la autonomía de las personas. Por ello, consideramos que el Estado peruano sí debería legalizar la eutanasia bajo condiciones estrictas para garantizar la muerte digna de pacientes con enfermedades terminales, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Omar, por tu valioso aporte. Como hemos podido escuchar, el caso de Ana Estrada, que marcó un precedente importante en el Perú.
al abrir un debate sobre el derecho a las personas a decidir cómo afrontar el final de su vida al sufrimiento irreversible. Considero que este tema nos invita a reflexionar sobre el equilibrio que debe existir entre la protección de la vida, el respeto a la autonomía y la dignidad de cada paciente. Desde mi punto de vista, cualquier decisión sobre la eutanasia debe estar respaldada por criterios médicos, eh, éticos, legales muy claros, que garanticen que esos procedimientos solo pueda aplicarse en situaciones verdaderamente eh, en otros países. Invito a Lucía Olivera a continuar con el desarrollo del debate. Adelante, Lucía. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Justamente hablar de la eutanasia no es hablar de la muerte, es hablar más del derecho de una persona a decidir cómo vivir sus últimos momentos con dignidad. Mi postura es que los pacientes peruanos con enfermedades terminales deberían tener el derecho de decidir sobre el final de su vida cuando enfrentan sufrimientos extremos, irreversibles y sin posibilidad de recuperación. Este derecho se fundamenta en la autonomía personal y en el respeto por la dignidad humana. En primer lugar, la autonomía personal es un principio fundamental de la bioética, que es ética que reconoce que toda persona tiene la capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre su propio cuerpo y su salud. Actualmente, los pacientes pueden aceptar o rechazar tratamientos médicos, incluso cuando estas decisiones pueden influir en su esperanza de vida. Por ello, resulta coherente que en casos excepcionales de enfermedades terminales, también puedan decidir sobre el final de su vida, cuando el sufrimiento es permanente y no existe posibilidad de recuperación. Justamente, en segundo lugar, debemos analizar la calidad de vida de los pacientes terminales, ya que hay enfermedades que no solo producen un deterioro físico, sino también un profundo impacto psicológico y emocional. Muchas personas viven con mucho dolor y constantemente en su vida. Justamente pierden movilidad de su cuerpo, se vuelven dependientes de terceros y hay una disminución significativa de su bienestar. Justamente, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los pacientes con enfermedades terminales, o bueno, potencialmente mortales, pueden experimentar sufrimiento físico, psicológico, social y espiritual, por lo que la atención médica debe aliviar ese sufrimiento y respetar las decisiones del paciente. Un ejemplo que bueno, estamos reiterando mucho en nuestro tema es el caso en Perú de Ana Estrada, que según la BBC Mundo y la agencia AP, ella se convirtió en la primera persona en acceder legalmente a la eutanasia tras una larga batalla judicial. Su caso marcó un precedente histórico y abrió el debate nacional sobre el derecho a una muerte digna, demostrando que existen pacientes que desean decidir libremente cómo afrontar el final de su vida cuando su enfermedad ya no tiene tratamiento. Asimismo, la experiencia internacional demuestra que la eutanasia puede regularse de manera ética y responsable. Según el país, los Países Bajos cuenta con una legislación que establece requisitos estrictos para acceder a este procedimiento, como sería la comprobación del sufrimiento insoportable y la evaluación de médicos independientes. De igual manera, el gobierno de Canadá señala que la asistencia médica para morir exige el consentimiento informado tanto del paciente como las evaluaciones médicas rigurosas y supervisión legal.
que justamente garanticen la protección tanto del paciente como de los profesionales de la salud. En conclusión, reconocer el derecho a la eutanasia no significa el valor de la vida, significa respetar la autonomía, la dignidad y la voluntad de aquellas personas que enfrentan enfermedades terminales y sufrimientos irreversibles. Por ello, considero que el Perú eh, le falta avanzar bastante para llegar a ese tipo de revolución. Pero justamente eso no impide que en un futuro permita ejercer este derecho de manera excepcional, de forma ética y segura. Eh, con esto daría prioridad a la protección a los pacientes y el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Coincido que la autonomía constituye uno de los pilares de la bioética. Sin embargo, este debate también involucra a las familias quienes muchas veces viven de cerca el sufrimiento del paciente y enfrentan decisiones muy difíciles. Además, al aspecto humano también existen consecuencias emocionales, económicas y sociales que deben analizar antes de adoptar una postura definitiva. En ese sentido, escucharemos ahora a Flor Céspedes, quien profundizará en el impacto de esta problemática tiene sobre familias y el sistema de salud. Claro, Adelante. claro, muchas gracias. Tocando sobre las familias, sabemos que las familias al ver a un paciente o un familiar suyo, sentimos esas emociones como tristeza y estrés y un desgaste emocional al ver a nuestro paciente sufrir de esa manera. La eutanasia en estos casos excepcionales puede disminuir este sufrimiento prolongado y que los cuidados paliativos buscan aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando estos cuidados no logran controlar el sufrimiento, algunas personas consideran que la eutanasia es una opción. Dando ejemplo, como mi abuela, que ella decidió parar con sus quimioterapias por los gastos que estaban haciendo en mi familia y también gastos como medicinas, etcétera, que piden los médicos, ¿no? Como les comentaba, la expectativa de mejora representa altos costos económicos, como les comento, para las familias y para el sistema de salud. Algunos estudios señalan que las muertes médicas asistidas podrían eh, reducir gastos económicos, posibilidad de recuperación. Por otro lado, la legalización de la eutanasia debe estar acompañada de protocolos rigurosos y que garanticen el respeto de la autonomía del paciente y la participación informada de la familia. Como en el caso de Ana Estrada, demostró que la importancia de reconocer el derecho a una muerte digna en situaciones excepcionales puede convenir y a la vez pasar un momento tan triste para la familia. Sin embargo, la eutanasia no debe estar reemplazada con los cuidados paliativos, sino complementarlos y asegurando que el paciente reciba toda la información y atención necesaria antes de tomar una decisión. Y nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué la eutanasia podría ser una alternativa en casos excepcionales? La eutanasia podría ser una alternativa porque permite respetar la decisión del paciente con enfermedades terminales e incurables que sufren intensamente cada día, siempre bajo estrictos controles legales, médicos y éticos cuando no existe otra forma de poder ayudar con su sufrimiento. Para poder finalizar, podemos decir que la eutanasia es un tema muy complejo que debe analizarse con responsabilidad y respeto. En casos, puede ser una alternativa para pacientes con enfermedades incurables que sufren intensamente y que ya no encuentran un alivio para los tratamientos disponibles. Sin embargo, esta decisión debe tomarse bajo estrictos controles médicos y legales y éticos, generalizando siempre el respeto a la voluntad del paciente y el acompañamiento de su familia. Además, es importante recordar
que los cuidados paliativos siguen siendo un fundamento para brindar una mejor calidad de vida, sino que la eutanasia debería considerarse cuando todas las demás opciones. Gracias. Muchas gracias, Flor. Tu explicación nos recuerda que la eutanasia no solo afecta al paciente, también al entorno y al sistema sanitario. Eso demuestra que cualquier intervención, cualquier regulación debe garantizarse tanto la protección de los derechos del paciente como el acompañamiento de sus familiares. Sin embargo, aún queda una pregunta importante. Si el Perú decidiera legalizar la eutanasia, ¿qué mecanismos serían necesarios para evitar abusos y garantizar un procedimiento seguro y transparente? Para responder esa interrogante, invito a nuestro especialista. Omar, adelante. Ya, gracias por la pregunta. Coincido con lo que han mencionado mis compañeros. Considero que si en algún momento la eutanasia llegara a legalizarse en el Perú, lo más importante sería establecer una regulación clara y estricta para proteger tanto a los pacientes como al personal médico. En primer lugar, creo que este procedimiento solo debería aplicarse a pacientes con enfermedades terminales o irreversibles, cuyo diagnóstico haya sido confirmado por especialistas. Además, la decisión tendría que ser completamente voluntaria y quedar registrada mediante un consentimiento informado, perdón. Para así asegurar que el paciente comprende las consecuencias de su decisión. También considero importante que el caso sea evaluado por varios médicos independientes y supervisado por un comité de ética y por las autoridades competentes. De esta manera se reduciría el riesgo de abusos y se garantizaría que todo el proceso que se realice sea de acuerdo a ley, ¿no? Esa propuesta no surge de la nada, tal como mis compañeros han mencionado. Países como Canadá y Países Bajos ya cuentan con regulaciones similares que incluyen controles estrictos, evaluaciones médicas y supervisión legal. Estas experiencias demuestran que es posible aplicar este procedimiento de manera responsable. Por ello, considero que el Perú podría tomar como referencia experiencias internacionales y adaptarlas a nuestra realidad, siempre respetando nuestra legislación y garantizando la protección de los pacientes. En conclusión, considero que el verdadero desafío no consiste únicamente en legalizar la eutanasia, sino en crear una regulación clara, responsable y transparente que garantice la dignidad, la autonomía del paciente y la seguridad jurídica durante todo com- este proceso tedioso, complejo, demás. Gracias. Claro. Gracias, Omar. Agradezco la participación de nuestros especialistas por compartir argumentos sólidos y fundamentales durante este debate. Después de escuchar las diferentes intervenciones, podemos concluir que la eutanasia es un tema que requiere un análisis muy responsable, ya que involucra aspectos legales, médicos, éticos y humanos, independientemente de las distintas posiciones. Resulta fundamental que este tipo de debates se desarrollen con aspecto, evidencia y pensamiento crítico. Como estudiante de ISIL, este trabajo nos ha permitido fortalecer las capacidades de investigación, análisis y argumentación, además de comprender la importancia de sustentar nuestras opiniones en fuentes confiables, ¿no? En nombre de todo el equipo, agradecemos al profesor y a nuestros compañeros por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por su atención. No, sí, ya normal, yo le digo. Y que garanticen el respeto de la autonomía del paciente y la participación informada de la familia. Como en el caso de Ana Estrada,
demostró que la importancia de reconocer el derecho a una muerte digna en situaciones excepcionales puede convenir y a la vez pasar un momento tan triste para la familia. Sin embargo, la eutanasia no debe estar reemplazada con los cuidados paliativos, sino complementarlos y asegurando que el paciente reciba toda la información y atención necesaria antes de tomar una decisión. Y nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué la eutanasia podría ser una alternativa en casos excepcionales? La eutanasia podría ser una alternativa porque permite respetar la decisión del paciente con enfermedades terminales e incurables que sufren intensamente cada día, siempre bajo estrictos controles legales, médicos y éticos cuando no existe otra forma de poder ayudar con su sufrimiento. Para poder finalizar, podemos decir que la eutanasia es un tema muy complejo que debe analizarse con responsabilidad y respeto. En casos, puede ser una alternativa para pacientes con enfermedades incurables que sufren intensamente y que ya no encuentran un alivio para los tratamientos disponibles. Sin embargo, esta decisión debe tomarse bajo estrictos controles médicos y legales y éticos, generalizando siempre el respeto a la voluntad del paciente y el acompañamiento de su familia. Además, es importante recordar que los cuidados paliativos siguen siendo un fundamento para brindar una mejor calidad de vida, sino que la eutanasia debería considerarse cuando todas las demás opciones. Gracias. Muchas gracias, Flor. Tu explicación nos recuerda que la eutanasia no solo afecta al paciente, también al entorno y al sistema sanitario. Eso demuestra que cualquier intervención, cualquier regulación debe garantizarse tanto la protección de los derechos del paciente como el acompañamiento de sus familiares. Sin embargo, aún queda una pregunta importante. Si el Perú decidiera legalizar la eutanasia, ¿qué mecanismos serían necesarios para evitar abusos y garantizar un procedimiento seguro y transparente? Para responder a esa interrogante, invito a nuestro especialista. Omar, adelante. Ya, gracias por la pregunta. Coincido con lo que han mencionado mis compañeros. Considero que si en algún momento la eutanasia llegara a legalizarse en el Perú, lo más importante sería establecer una regulación clara y estricta para proteger tanto a los pacientes como al personal médico. En primer lugar, creo que este procedimiento solo debería aplicarse a pacientes con enfermedades terminales o irreversibles, cuyo diagnóstico haya sido confirmado por especialistas. Además, la decisión tendría que ser completamente voluntaria y quedar registrada mediante un consentimiento informado, perdón. Para así asegurar que el paciente comprende las consecuencias de su decisión. También considero importante que el caso sea evaluado por varios médicos independientes y supervisado por un comité de ética y por las autoridades competentes. De esta manera se reduciría el riesgo de abusos y se garantizaría que todo el proceso que se realice sea de acuerdo a ley, ¿no? Esa propuesta no surge de la nada, tal como mis compañeros han mencionado. Países como Canadá y Países Bajos ya cuentan con regulaciones similares que incluyen controles estrictos, evaluaciones médicas y supervisión legal. Estas experiencias demuestran que es posible aplicar este procedimiento de manera responsable. Por ello, considero que el Perú podría tomar como referencia experiencias internacionales y adaptarlas a nuestra realidad, siempre respetando nuestra legislación y garantizando la protección de los pacientes. En conclusión, considero que el verdadero desafío no consiste únicamente en legalizar la eutanasia, sino en crear una regulación clara, responsable y transparente que garantice la dignidad, la autonomía del paciente
y la seguridad jurídica durante todo com- este proceso tedioso. Muchas gracias a todos. Como hemos podido observar, la eutanasia es un tema muy complejo que involucra aspectos médicos, éticos, jurídicos y sociales. Más allá de las diferentes posturas, este debate demuestra la importancia de analizar el tema con responsabilidad, respeto y evidencia científica. Ahora invito a cada integrante del panel a compartir una reflexión, una breve reflexión sobre los principales aprendizajes acerca de este debate. Adelante, Omar. Bueno, personalmente, esta investigación cambió mi manera de ver este tema. Antes pensaba que la eutanasia era simplemente contra, pero ahora comprendo que es una decisión mucho más compleja, como lo mencionas, porque involucra el sufrimiento de las personas, también sus derechos, la ética médica y las responsabilidades también del Estado. Este trabajo también me enseñó la importancia de investigar antes de opinar y de respetar las diferentes posturas, incluso cuando no coincidimos con ellas. También considero que el diálogo y el pensamiento crítico son herramientas fundamentales para poder construir una sociedad más informada y respetuosa frente a temas tan delicados como este. Gracias. Flor. Claro, después de analizar este tema, considero que la eutanasia es una decisión muy compleja que no involucra al paciente, sino también a su familia y el sistema de salud también. En mi opinión, cuando uno enfrenta este sufrimiento irreversible y los cuidados paliativos ya no son suficientes para poder aliviar el dolor, debería tener la posibilidad de decidir sobre el final de su vida de una manera libre e informada. También creo que es importante pensar en el impacto emocional y económico que viven las familias durante todo el proceso. Y por eso considero que la eutanasia solo debería aplicarse en situaciones excepcionales bajo protocolos estrictos que garanticen el respeto por la dignidad y la autonomía del paciente acompañado de su familia. Finalmente, creo que este debate me permitió comprender que defender a una muerte digna no significa dejar de valorar la vida, sino de buscar un paz interior. Gracias. Este, ¿Sí? sí, En parte, como lección final, considero que este trabajo me permitió comprender que la eutanasia es un tema mucho más complejo de lo que parece, ya que involucra aspectos legales, éticos, médicos y humanos. Analizar distintas fuentes y posturas me hizo reflexionar sobre la importancia de respetar la autonomía de las personas, especialmente cuando enfrentan enfermedades terminales y sufrimientos irreversibles. Desde mi punto de vista, el debate no debería centrarse únicamente en si la eutanasia debe permitirse o prohibirse, sino en cómo garantizar que, de ser regulada, se aplique bajo criterios estrictos que protejan tanto los derechos del paciente como la responsabilidad de los profesionales de la salud. En conclusión, considero que este trabajo demuestra la necesidad de promover un diálogo informado y responsable sobre la muerte digna, priorizando siempre la dignidad humana, la autonomía personal y el respeto por la decisión consciente de cada paciente. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la participación de nuestros especialistas por compartir argumentos sólidos y fundamentados durante este debate. Después de escuchar las diferentes intervenciones, podemos concluir que la eutanasia es un tema que requiere un análisis responsable, ya que involucra aspectos legales, médicos y éticos.
Como estudiantes de ISTIL, este trabajo nos ha permitido fortalecer nuestra capacidad de investigación, análisis y argumentación, además de comprender la importancia de sustentar nuestras opiniones en fuentes confiables, ¿no? En nombre de todo el equipo, agradecemos al profesor y a nuestros compañeros por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.